Los Nazgûl son criaturas sumamente poderosas, peligrosas y terroríficas de todo el Señor de los Anillos. Los Nazgûl, que se puede traducir en lengua negra como espectros del anillo. Naz, que significa niño, y Ul significa espectro o fantasma, también conocidos como los 9 jinetes, los jinetes negros o los 9. Son personajes ficticios dentro del mundo del Señor de los Anillos, escritos por J.R.R. Tolkien. Aparecen en la Tierra Media y se presentan como los malvados sirvientes del protagonista de esta historia, el Señor de los Anillos, Sauron, atados a su voluntad y al anillo, como los sirvientes más temibles y poderosos del mismísimo Sauron. Hay que recordar que 3 anillos fueron entregados a los elfos, los seres más sabios y hermosos de toda la Tierra Media, 7 a los señores enanos, grandes artesanos y mineros, y 9 fueron entregados a los señores humanos, los hombres, 9 poderosos reyes, guerreros e incluso hasta magos, pero ambiciosos de tanto poder, quedaron corrompidos por el poder del anillo único. Los 9 señores que portaron los 9 anillos entregados por Sauron fueron en sus días de antaño grandes reyes, magos y guerreros poderosos y formidables. En sus tiempos obtuvieron la gloria, riqueza, pero todo eso se convirtió en desgracia y tragedia. Tuvieron la vida eterna y poderes, pero la vida se volvió demasiado eterna para ellos. Podían caminar, ser invisibles ante todos los ojos y ver cosas invisibles para los hombres mortales. Se volvieron para siempre los protectores invisibles del dueño del anillo único, es decir, de su amo y señor Sauron. Entraron al reino de las sombras, fueron los Nazgûl, los espectros del anillo, los sirvientes más terribles del enemigo. La oscuridad los guiaba y calmaban con las voces de la muerte. Los anillos que portaban les dieron poder, riquezas y fama en sus tiempos, pero poco a poco quedaron siendo consumidos por este mismo poder, haciendo que fueran cada vez haciéndose más invisibles, reduciendo hasta quedar absolutamente nada, y entraron al reino de los espectros. Quedaron invisibles para el ojo humano. Solamente se apreciaban sus grandes ojos rojos, que podían ser vistos claramente y distinguidos incluso a la luz del día. Esos 9 poderosos guerreros, aparte de sus armas físicas y de ataques físicos, podrían atacarte con su mero susto. Con su poder, digamos, psicológico, infundían el miedo y sus gritos eran totalmente horripilantes. Estaban sumamente rodeados por una aura de terror que afectaba a todo ser viviente. Según el mismo Tolkien, su principal arma era el miedo, que usaban ante sus enemigos, causándolos que se paralizaran en frente de una batalla. A mí en lo personal, me parece que J.K. Rowling se basó en los Nazgûl para poder crear a los Dementores. No tanto en su aspecto físico, aunque similarmente son muy parecidos, pero también recordemos que los Dementores son causantes de tristeza, de agonía y de llanto. Cuando están cerca y te dan el beso del Dementor, la víctima está sumamente dañada, haciendo que recuerde sus más oscuros y tenebrosos temores dentro de él. Entonces yo siento que es algo parecido que J.K. Rowling se basara en los Nazgûl para crear a los Dementores. No tienen un gran poder físico contra los intrépidos, escribió, pero lo que tienen y el miedo que inspiran es enormemente incrementado en la oscuridad. Los Nazgûl aparecieron por primera vez alrededor del año 2251 de la Segunda Edad y pronto se manifestaron como los principales sirvientes de Sauron. Posteriormente desaparecieron con la caída de su amo y señor, tras la última alianza entre hombres y elfos, pero su supervivencia fue sin embargo asegurada, ya que el anillo único persistió y no fue destruido. Entre los 9 poderosos Nazgûl existía uno, que era el jefe y señor de los Nazgûl. Estamos hablando del rey brujo de Angmar, y es el personaje que tengo justamente aquí a mis espaldas. Este personaje, ya después haré un video acerca de él. Lo pueden ver aquí. Es el famoso rey brujo de Angmar. El señor de los Nazgûl, el rey brujo de Angmar, guió a todas las fuerzas de Sauron para poder entrar a Minas Ithil, y tras 2 años la capturaron. A partir de entonces la ciudad se fue nombrada como Minas Morgul, la fortaleza de los Nazgûl, desde donde dirigieron la construcción de los ejércitos de Sauron y adquirieron también la Palantir para el Señor Oscuro. Los Nazgûl, comandados por su jefe, el rey brujo de Angmar, llegaron a Minas Ithil, conquistando la ciudad. Después de mucho tiempo adquirió el nombre de Minas Morgul, una temible fortaleza rodeada de una aura de misticismo y magia negra. Después de aquí, Sauron envió a varios Nazgûl a la fortaleza de Dol Guldur para permanecer en este lugar y hacer un puesto fronterizo.
Al principio de la historia del Señor de los Anillos, Sauron ordenó a estos seres que fueran a recuperar el anillo único en poder de Bilbo Bolsón en la comarca. Ocultos y vestidos como jinetes negros, buscaron a Bilbo Bolsón, quien dijo Gollum haber revelado su ubicación y que tenía en su poder el anillo único. Los Nazgûl usaban generalmente como medio de transporte grandes caballos negros y también grandes bestias aladas, con las que podían enfrentarse a grandes ejércitos, atrapándolos y aventándolos, cayendo así en una significativa muerte. Pero a pesar de su gran poder, también tenían puntos negativos. Le tenían miedo al agua, al fuego, y pueden ser heridos o vulnerables a armas que hayan sido trabajadas antiguamente por elfos. A pesar de ser tan poderosos y espeluznantes, pues sí le tenían miedo al fuego y al agua, dos grandes elementos de la naturaleza. Y fue en el río Bruinen donde Arwen pudo derrotarlos, o por lo menos atrasarlos. De aquí se regresaron a Mordor, donde se reorganizaron para su próximo ataque. Aquí quiero hacer un punto muy específico. Tolkien refleja a los Nazgûl como hombres, como antiguos hombres de antaño. Eran poderosos, eran reyes y eran guerreros y también hechiceros. Nos refleja un claro ejemplo de lo que pasa aquí en el mundo. El poder y la ambición hace que llevemos nuestra avaricia a niveles muy altos, cayendo corrompidos por el tesoro, por el dinero y en este caso por el poder del anillo. Cuando se hicieron portadores de los anillos, de los 9 anillos, empezaron a tener riquezas, más poder y control contra su gente. Pero sin embargo, poco a poco después fueron siendo manipulados por el mismísimo anillo único y cayendo poco a poco bajo su control. Aquí nos da a entender que la raza de los humanos, de los hombres, es muy vulnerable ante caer a cualquier corrupción, ya sea que sea el dinero y sobre todo el poder político, por ejemplo. Si te está gustando el video, déjame un like, déjame un comentario, suscríbete al canal. Recuerda que estoy hablando de El Señor de los Anillos, Harry Potter, Crepúsculo, cine y actuación. Es una influencia venenosa conocida como el hálito negro, también conocido como la sombra negra en algunos casos. Los efectos es una profunda desesperación, inconsistencia, pesadillas e incluso la muerte. Como se los comentaba, este poderoso y gran arsenal que tienen es parecido y similar a los dementores, provocando una tristeza, angustia, inclusive hasta la muerte. No se conoce a todos los Nazgûl, ya sea los 9, solo son algunos nombrados e identificados, como su líder, el rey brujo de Angmar, el segundo al cargo llamado Khamûl, y Tolkien declaró que 3 de ellos fueron grandes señores numeronianos. Como se los mencioné, los Nazgûl son criaturas sumamente poderosas, peligrosas y aterradoras. Y sí tienen algunos puntos débiles como el agua, el fuego, inclusive algunas armas forjadas y especiales para dañar a seres espirituales. Fue así como Éowyn y Merry le dieron muerte al rey brujo de Angmar. En la Guerra del Anillo desaparecieron los Nazgûl al final cuando destruyeron el anillo único y ellos, atados a su voluntad, también desaparecieron.